¿El antiguo Teotihuacán está conectado con Egipto? Vamos a ver qué pedo. Teotihuacán y Egipto. ¿Hay conexiones? El pasaje al inframundo. Así dice este video. Vamos a ver de qué se trata. De nuestro querido colega Mr. Cracks. Creo que se lo pronuncio bien. Siempre Cracks, está bien. Lo pronuncio bien, Mr. Cracks. Este video creo que va a tener datos correctos. Porque bueno, el video anterior que reaccioné, que eran los 9 estados más grandes de México, algo así, tenía muchos errores económicos y también tenía errores visuales, porque te mostraban, no sé, Nuevo León y te mostraban una playa ahí, viste, y la gente decía, che, pero Nuevo León no tiene playa. Ah, tenés razón, digo. Nada, vamos a ver de qué se trata ¿no? Con la llegada de nuevas tecnologías, el ser humano construye edificios cada vez más altos y con grandes avances tecnológicos. La pregunta sería, ¿cuántos años podrán estar en pie? El Burj Khalifa estará en pie en el año 4000, a solo 40 kilómetros de la Ciudad de México. Con lo poco que sé de arquitectura, y es muy poco, creo que no. Porque esos edificios tienen fecha de vencimiento, loco. Primero que es muy alto el edificio. Segundo que los materiales que usaron son materiales que con el tiempo se corrompen. A menos que los mantengas, ¿no? Que le hagas un mantenimiento que no sé si creo que te saldría más caro hacerle mantenimiento que destruir el edificio y hacer uno nuevo, pero bueno. Erige una ciudad de casi 2000 años de antigüedad, de una civilización mucho antes que los aztecas y que poco se sabe. Aquí se erigen unas de las pirámides más grandes del mundo y que guarda algunos de los secretos más impactantes. Bienvenidos a la ciudad. De hecho, la pirámide en sí es una estructura arquitectónica perfecta porque es muy difícil que se destruya, ya que cada lado sostiene al otro lado. Es y es un triángulo, no es un triángulo en verdad, es una pirámide, ¿no? Pero bueno, se entiende, cada cara es un triángulo. Entonces, es la estructura perfecta, básicamente. Porque lo más grande sostiene a lo más pequeño. Ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Teotihuacán no variaba mucho a la sociedad actual, pues dentro de los muros de la ciudad solo vivían los gobernantes, sacerdotes y algunos invitados. Todo el pueblo vivía a las afueras de la ciudad en medio de la pobreza de una forma muy diferente al sitio religioso. Esta ciudad fue abandonada hace más de 1200 años. Estas son las moradas para los gobernantes de otros pueblos que venían a la ciudad ya sea por temas políticos o religiosos. Cabe mencionar que los teotihuacanos eran una cultura dedicada al comercio, por lo que llegaban gobernantes y sacerdotes de otros grandes pueblos como Tikal e incluso se dice que los incas. Las moradas de los gobernantes, invitados o extranjeros se diferencian rápidamente por los murales pintados en las paredes representando a un jaguar con un penacho, o mejor llamado, tocado de plumas, con unas manos debajo, los cuales... Sí, a mí me sorprende esos dibujos, cómo hayan perdurado en el tiempo, porque una pintura que no sé, tiene 100 años, vos lo ves y ya no se ve, una pintura al óleo por ejemplo. Si no me confundo, se le pone como un pequeño moho o un pequeño hongo, se le sale la pintura y te tapa toda la pintura. Entonces, claro, el ser óleo es algo muy delicado que si vos sacás ese moho, borrás la pintura. Entonces, hay muchas pinturas que se perdieron y otras que las restauran. No sé cómo hacen para restaurarlas, pero las restauran. Pero no quedan como la original, ¿no? Eso me llama la atención, cómo esas pinturas que están ahí hayan durado tanto tiempo. Y los muros también, se nota que están construidos... Yo creo que estos dinteles de madera, la perfección de los ladrillos, yo creo que acá hay alguien que tenía sí o sí conocimientos arquitectónicos, porque no es que es una cueva que está construida, no, esto es algo que está muy bien realizado. Yo creo que tenían un conocimiento que se perdió y no sabemos por qué se perdió, pero desapareció. Pero claramente tenían un conocimiento arquitectónico del cual hoy desconocemos. ¿Cuáles representan a los gobernantes? Aquí tú puedes ver la pintura original y aquí una pequeña reconstrucción de toda esta pintura. Abajo del jaguar se alcanzan a ver unas manos. El jaguar aquí representa alta jerarquía, el poder. Entonces, las manos, al estar cargando a este jaguar, significaba que estaban cargando con un pueblo, estaban cargando con una gran nación, con una gran responsabilidad. La cultura teotihuacana llegó a tener numerosos edificios en su esplendor. Sin embargo, no todos fueron construidos en la misma época. Esta civilización jamás derribaba sus edificios, sino que los rellenaba con piedras y barro, y sobre ellos construía otro edificio nuevo. Tal como lo podemos ver en este templo dedicado a Tlaloc. Este templo fue restaurado como la mayoría de la ciudad,
ya que todo ese templo estaba lleno de piedras y arriba de él había otro templo. Una fase constructiva es primero cuando las culturas mesoamericanas anteriormente construían una pirámide y después de cierto tiempo, aproximadamente cada 52 años, construían otra pirámide encima. Nunca las derribaban, simplemente tapaban la anterior construcción y construían otra más grande encima. Y nosotros estamos debajo de otra pirámide que vimos allá en el patio. Si te das cuenta, mira, no vemos las piedras tal cual, simplemente tienen como una especie de cemento que las recubre y la pintura que es de color roja. A ese cemento se le llama estuco. Aquí hay algo muy interesante, mira. Aquí se alcanzan a ver unos círculos, no sé si lo alcanza a ver. Esos círculos simbolizan que es sagrado, es una decoración sagrada. Todo lo que nosotros veamos con esos círculos, ya sean pintados o sean tallados en la piedra, va a significar que era un círculo. Círculos perfectos también, ¿no? Y este círculo que está acá, no sé si se llega a ver, que es como que está tallado, es un círculo perfecto. Un sitio sagrado, un sitio de adoración. Algo emblemático de Teotihuacán es su arquitectura, pero sobre todo su planificación urbana, es decir, con bañeras de piedra con su drenaje propio y con espacios para necesidades personales como tipo letrinas. Actualmente se puede disfrutar de unas increíbles vistas y abundante historia sobre este sitio de más de 2000 años. Sin embargo, no siempre estuvo así. Fue entre los años 1905. Sí, muchas cosas las reconstruyeron. Claro, son ruinas y las... A 1910 que don Porfirio Díaz, entonces presidente de México, se encargó de recuperar este sitio para conmemorar el centenario de la independencia de México. A diferencia de lo que muchos creeríamos, la ciudad no se veía como ahora, sino que todos los edificios y templos estaban pintados de un característico color rojo y adornado con cabezas de Quetzalcóatl, entre otros. Este rojo particular era llamado estuco. La pintura se podía obtener de diferentes formas. De una cochinilla, ¿no? La pintura la sacan de una cochinilla. Puede ser de origen animal, puede ser de origen vegetal y de origen mineral. De origen animal es un insecto, una plaga que se le da al nopal, se le llama grana cochinilla. Se extrae la grana cochinilla. Ese huevecillo se aplasta en un pequeño mortero y se extrae el pigmento rojo carmín. Cuando los teotihuacanos terminaban de pintar todo lo que ellos tenían, aplicaban o machacaban baba de nopal y lo aplicaban en toda la pintura. Eso servía para que la pintura no se fuera a dañar con el tiempo. Servía como un barniz. Exactamente, como un barniz que evita que la pintura se deteriore por el agua, por el sol, la erosión, el aire. Todos esos componentes, la baba de nopal lo protegía. Era algo natural y la pintura se conservaba muchísimo. Si tú te das media vuelta, vas a encontrar el brillo ahí, mira. Sí se ve ahí. Ahí está. Ahí está, es ese. Ese brillo, no se alcanza a ver, ese brillo lo tenía en toda la pintura mural, en todos estos cuartos. Amigo, me está diciendo que desde esa época hasta ahora eso todavía está ahí. Es una locura, loco. Estos tipos sabían algo, loco. Algo sabían que se perdió, no sé por qué. Algo pasó, ¿no? Así estaba toda la pintura, con este brillo. Teotihuacán fue una ciudad que abarcó cerca de 20 kilómetros de extensión, con una población de más de 150,000 habitantes en su esplendor, consolidándose así como una de las más grandes del mundo en esa época. Hacia el año 650 de nuestra época, la cultura teotihuacana alcanzó su máximo esplendor al consolidarse como uno de los pueblos más influyentes de Mesoamérica. A pesar de que se dice que la fuerza del imperio se forjó a base del comercio, hay quienes aseguran que también era una cultura guerrera que influía en otros pueblos militarmente. Prueba de ello son los sacrificios humanos en la pirámide de Quetzalcóatl que veremos más adelante, o los relatos de la conquista de Tikal en el 378 de nuestra era, al quitar al rey maya en Tikal con ayuda de El Perú, no el país que ahora conocemos, sino una zona arqueológica cercana al Petén, Inachtún, hoy conocida como la zona del Petén, ambas en Guatemala, o la conquista de Copán y Quiriguá en Honduras, en el 426 narrado en el altar Cud de Copán. En ese entonces, el trueque era la forma común del comercio entre los pueblos de Mesoamérica, pero hubo un material que catapultó la economía de Teotihuacán como lo fuera actualmente el petróleo o el oro. Estamos hablando del vidrio volcánico Iztli, mejor conocida como obsidiana. Este material llegó a ser el santo grial de las culturas mesoamericanas. Mira qué loco, la obsidiana. Yo pensé que iba a decir el oro. Pues al no conocer la forja del hierro, utilizaban la obsidiana para las puntas de lanzas, cuchillos y demás armas. Además de eso, era considerada de gran valor religioso, por lo cual se utilizaba para hacer desde instrumentos armamentísticos, religiosos o quirúrgicos. En serio, miren, estoy viendo el sol con esta cosa. Ajá. Miren, voy a ver, no sé a ver si se alcanza a ver. Ahí está. Ahí está. Sí, mira, sí se alcanza a ver. Ahí está, o sea, así es como lo...
Chicos, no hagan esto con una cámara porque pueden romper el lente de la cámara. Este muchacho lo hace con fines educativos, ¿no? Lo veo, ¿no? Y miel. Perdón, el lente no, la cámara se rompe. El lente no le pasa nada. Esta es la pirámide de la luna, así bautizada por los aztecas, aunque en realidad estaba dedicada a la diosa del agua, relacionada con la luna. Pirámide de la Luna, Pirámide del Sol, Calzada de los Muertos, que son nombres que actualmente los conocemos, pero no son los nombres reales de esta ciudad. Chalchihuitlicue era esta diosa que estaba en la parte de arriba, en el templo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues después de la destrucción de Teotihuacán, Chalchihuitlicue la tiran y se encontró después ahí abajo, que nos dice de a quién estaba dedicada la Pirámide de la Luna. Esta diosa Chalchihuitlicue está un poco difícil de pronunciar, pero el significado es la diosa de las aguas tranquilas. ¿Cuáles son las aguas tranquilas? Los ríos, los arroyos, los mares, los lagos. Esas aguas que están sobre la tierra son Chalchihuitlicue. La Pirámide de la Luna tiene Qué increíble, 7 fases constructivas. Fase constructiva es construir una pirámide y otra así sucesivamente, ya lo hemos explicado, ¿no? Aquí la Pirámide de la Luna, aquí nosotros podemos ver las fases constructivas. Fase 1 amarilla, fase 2 azul, fase 3 la de color rojo. Fase 4 la rosada, que es donde estamos nosotros actualmente. Fase 5 ya no es construir una pirámide arriba. A veces una fase constructiva es una ampliación o una remodelación, un cambio de imagen. En este caso la ampliaron hacia atrás. Fase 5 hacia atrás, ahí se alcanza a ver una línea, que es la fase número 5. La fase número 6 ya es la construcción hasta arriba. Y la fase 7 es el cambio de imagen, por eso el 7 está afuera. Le dan un cambio de imagen a la Pirámide de la Luna. Chichén Itzá también tiene una plaza muy similar. Uno, si está parado enfrente de la pirámide de Kukulcán, uno dice que si aplaude puede escuchar el sonido del quetzal proveniendo del templo de ahí arriba. Aquí en Teotihuacán pasa algo muy similar. Ah, sí, eso lo vi en el otro video. Enfrente de la Pirámide de la Luna y enfrente de las pirámides que están alrededor de la Plaza de la Luna, si uno aplaude se puede escuchar ese sonido peculiar igual. Ejemplo, aquí mira, lo vamos a intentar. Ahí voy. Ah. ¿Sí se escucha? Where are you from? Brasil. ¿Qué opinas sobre ese lugar? Buenísimo. ¿Es la primera vez que Bellísimo. visita Sí, México? sí. Es la primera. Es mi segunda vez en México y la primera vez aquí. No, muy bonito, muy bonito. ¿Qué es lo que más le ha gustado de las pirámides? Ay, no sé decir. La construcción, cómo hicieron eso, cómo pusieron las piedras. Increíble, increíble. Al sur de la pirámide de la luna, sobre la calzada de los muertos, se encuentra la pirámide del sol. Su base perimetral es de 225 metros, que es casi igual a la de la pirámide de Keops en Egipto, con 230 metros. Esta tiene 63.4 metros de altura y es una de las más grandes de Mesoamérica. Aparte de que tienen prácticamente las mismas bases, la pirámide del sol y la de Giza tienen varias cosas en común. Otro dato interesante que hay entre estas dos pirámides es que la pirámide del sol en Teotihuacán, México, está justo en la parte opuesta a la pirámide de Keops en Egipto. ¿Cómo? A ver. Puede ser casualidad, pero es una casualidad muy loca. Es una casualidad muy loca. Yo sabes que creo que algún que otro habrá ido de México a Egipto. Alguno habrá ido. Yo sé que está la creencia de que la tierra era plana y que no había más allá de esto, pero no, o sea, alguien tuvo que haber ido, ¿no? Obviamente no estoy seguro porque no tuve una máquina del tiempo, ¿no? Pero alguien tuvo que haber ido. Es más, yo estoy 90% seguro que en un sarcófago de Egipto se encontró tabaco, hojas de coca y no me acuerdo qué otra cosa más que solamente se encontraba acá en América. Me voy a fijar en internet para estar seguro. Hay teorías que dicen que se descubrieron trazas de tabaco y coca en momias egipcias. Y eso indicaría un contacto antiguo con la América antigua, ¿no? O sea, con la América de Teotihuacán y todo eso, ¿no? Dice acá, sin embargo, estos resultados han sido cuestionados por la comunidad científica debido a posibles contaminaciones modernas o errores metodológicos. Además, afirmaciones sobre artefactos egipcios encontrados en el Gran Cañón o jeroglíficos en Australia carecen de respaldo arqueológico serio y son consideradas falsificaciones o mitos por los expertos. O sea, encontraron tabaco y hojas de coca, pero también la comunidad científica cree que fueron adulterados para hacer creer que se conectaba el antiguo Egipto con el antiguo México, ¿no? Bueno, y ahí está, ¿no? Es un mito, ¿no? No tenemos ninguna confirmación de que eso sea así,
Pero bueno, estaba ese mito. Yo sabía que lo había escuchado en alguna parte. Y no solo tenemos ese mito, sino que también tenemos estas conexiones geográficas. Está la pirámide de Keops en Egipto, y cuando el último rayo del sol da en la cima de la pirámide del sol, exactamente en ese momento comienza a dar el primer rayo del sol en la cima de la pirámide de Egipto. Además de eso, las tres pirámides de la luna, del sol y la de Quetzalcóatl están alineadas de tal forma que emulan el cinturón de Orión, al igual que las pirámides en Egipto. Este túnel es original teotihuacano. Es como que las pirámides constantemente están recibiendo luz. Cuando una deja de recibir luz, automáticamente la otra recibe luz. ¿Coincidencia? Se descubrió en los años 70 y tiene una profundidad de 6 metros y recorre 108 metros hasta el centro de la pirámide del Sol. Se dice que adentro de del túnel se hacían ceremonias, aspecto religioso obviamente, que eran dedicadas al dios de las lluvias. En este caso, claro. Se descubrieron entierros de niños en cada una de las esquinas. Eran personas, pero sí eran niños. ¿Por qué los niños? Porque eran considerados puros. Esto era una práctica común en las culturas mesoamericanas para el culto del dios de las lluvias. En este caso, la pirámide del Sol tenía estos entierros en las esquinas, simbolizando que la pirámide del Sol estaba construido a un dios del agua, al dios de las lluvias. Y en este caso, Tlaloc. Este era su acueducto. Así es. Su acueducto, su drenaje, digamos. Bueno, en Bolivia no tienen la creencia de poner un feto debajo de una construcción, le llaman suyu, pero actualmente es un feto de llama, ¿no? De llama, o sea, de un animal. Está el mito también de que usan personas. Hay un mito urbano de que te emborrachan y te agarran y te entierran vivo como una especie de sacrificio en la actualidad, ¿no? Es un mito urbano, esto no estoy diciendo que suceda, es simplemente un mito. Pero a pesar de que Bolivia está bastante lejos de México, aún conserva algunas tradiciones del antiguo mundo, ¿no? La civilización más antigua que estaba en Bolivia era la Tiwanaku, una de las civilizaciones más antiguas y más importantes de América del Sur, que floreció entre los años 600 y 1100 después de Cristo, en el altiplano. Fue conocida por su complejo megalítico como la Puerta del Sol y por su avanzada organización política, religiosa y económica. Adoraban al dios Sol y a la Pachamama. Y esta civilización es del año 300, ¿no? Aproximadamente, la Teotihuacán. O sea que 300 años después, aproximadamente, ¿no? Esto no tenemos cifras exactas, aparece esta civilización Tiahuanaco. Aparece esta civilización Tiahuanaco en Bolivia, ¿no? Lo que hoy en día es Bolivia. Y esta que estaba en México se llamaba Teotihuacán. O sea, puede ser que exista algún tipo de conexión entre esas dos civilizaciones, ¿no? Para drenar todo el agua de la zona donde estaban las pirámides, la zona religiosa, toda el agua pasaba por aquí y llegaba hasta el río. Llegaba hasta el río, sí, ahí está el río. Exactamente, enfrente está el río. Después de una caminata de poco más de 2 kilómetros llegamos a la última pirámide que nos faltaba. Incluso me impresionó el hecho que había visitado en varias ocasiones Teotihuacán y nunca la había visto, la pirámide de Quetzalcóatl. Algo que la diferencia de las demás es que esta tiene una explanada con muros que la rodean como si fuera una gran alberca. La finalidad, que se llenara de agua y simulara el cosmos en la tierra o reflejara el cosmos en sus aguas. Al igual que la pirámide de la luna, esta fue construida en varias fases, pero lo que la hace única en comparación a las demás es que contiene grandes misterios. Esta fue la primer pirámide que se construyó alrededor del año 150 a 250 después de Cristo. No solo es la más detallada y la más bonita, sino que a 18 metros de profundidad en la parte central de la pirámide se encuentra la puerta al inframundo, o conocida por los teotihuacanos como el Mictlán. Ese túnel fue encontrado en el 2003 accidentalmente. Se hacen las investigaciones correspondientes, empieza a bajar el arqueólogo Sergio Gómez y empieza a hacer la investigación pertinente del túnel. En la parte superior se da cuenta que hay incrustaciones de una piedra llamada pirita. La piedra pirita, con la humedad, tiene un brillo más fuerte. Si uno pasa por ahí, van a brillar como si fueran unas estrellas, un cielo luminoso, un camino cósmico. ¿Hacia dónde? Hacia lo que le da el nombre al túnel, el túnel al inframundo. Hasta el final se encontró una maqueta de cómo los teotihuacanos creían que era el inframundo. Este túnel, o esa maqueta, la maqueta está hasta el final del túnel, justamente debajo de la pirámide de Quetzalcóatl. En esa maqueta, los teotihuacanos representan cómo ellos creían que era el inframundo. Tenía montañas, muchísimas montañas,
tenía valles, tenía planicies, ríos y lagos. En los ríos y lagos hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en los ríos y en los lagos se encontró mercurio líquido para representar, según ellos, el agua, que ellos creían que era muy parecido el mercurio al agua sagrada de ese sitio, del Mictlán. El Mictlán es un sitio donde van los muertos. Como sus medallas eran guerreros, estos personajes, pero de alta élite, de alta jerarquía, coroneles o sargentos actualmente, capitanes. Y a un costado de la cabeza las puntas de lanza, las puntas de flecha. Estos personajes muy probablemente los enterraron vivos por la razón en cómo están atadas las manos a las espaldas. Estaban en contra de su propia voluntad. Muy probablemente los enterraron vivos. Aquí estos personajes. ¿Cuántos? 260. Así hay vestigios de viviendas quemadas. Exactamente. Allá hay habitaciones, conjuntos habitacionales, donde en las esquinas se ven el rastro del humo todavía. En la parte de abajo de las paredes, de las columnas, se alcanza a ver todavía el rastro de humo de que esos sitios fueron destruidos y quemados. Hay teorías varias del fin de la cultura teotihuacana. Hay unas que dicen que fue la hambruna, pero si hubiera sido el hambre no hubieran destruido, simplemente hubieran ido a otro lado. Otros dicen que fue una conquista de otro gobierno más fuerte por la destrucción. Pues a lo mejor sí, pero ¿por qué no? Porque esa cultura que era según más fuerte no se quedó. Entonces aquí los teotihuacanos destruyeron y se fueron. La más acertada es que fue de adentro. Golpe de estado. Los mismos teotihuacanos. Los mismos teotihuacanos. Señoras y señores, eso sería todo por el video de hoy. La verdad es que... ¡Guau, amigo! Me quedé con ganas de más. Me encantó, no sé si se puede ver, pero estoy emocionado. Me encantó el lugar, me encantó todo. Te deja con ganas de más este documental, ¿eh? Está muy bien hecho. Felicitaciones a Mr. Cracks. Bueno, vamos a hacer una recopilación hasta ahora. No hay evidencias científicas que muestren o que avalen que había una conexión entre el antiguo México y el antiguo Egipto, pero sí podemos ver bastantes similitudes. Por ejemplo, ¿no? Que en México está la pirámide del Sol y en Egipto está la gran pirámide de Giza. Pero los egipcios usaban las pirámides como tumbas funerarias. Era como una tumba para el ascenso a los faraones, ¿no? El ascenso al mundo, al inframundo, al más allá, ¿no? Como que entraban al más allá, pero con joyas, como que eran dignos de entrar al más allá. Por eso las hacían como unas pirámides, ¿no? Es la teoría que se tiene. En cambio, en Mesoamérica, los templos representan más algo religioso, ¿no? Pues tienen escalinatas, quiere decir que se puede subir, está pensado para subir. Ambas civilizaciones, tanto como las egipcias como la Teotihuacán, tenían calendarios complejos. Tenían observación solar precisa. Como dijo este muchacho, el sol iluminaba la pirámide de Egipto y cuando dejaba de iluminar la pirámide de Egipto, automáticamente iluminaba la pirámide de México y así sucesivamente. Además de que entendían cómo funcionaba el sistema solar, porque de ahí los calendarios. De hecho, muchos dicen que es mucho mejor el calendario maya que el calendario que tenemos actualmente, que es imperfecto, que tiene años bisiestos y que no sé cuánto. Ambas estructuras arquitectónicas están alineadas con estos eventos astronómicos. Alguna conexión aparentemente tienen, ¿no? No está comprobada, pero pareciera, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿no? En esa época, ¿era posible viajar desde América hasta Egipto? Porque recordemos que es un largo trecho sobre el agua. Y también hay otra teoría que se llama la panacea, que dice que todo el territorio estaba unido, o sea, pudieron haber cruzado caminando. Así que yo creo que sí, que era posible. Y también podemos hablar de algún tipo de conexión tipo Wi-Fi, pero de esa época, y que nosotros actualmente no conocemos. O algo más misterioso o espiritual, o que estaban conectados espiritualmente entre sí. No sé, te estoy leyendo los comentarios, decime qué pensás, y si este video te gustó, te dejo uno por acá y otro por acá, y nos vemos hasta la próxima.